Antes de comenzar la clase, quisiera ver si hay alguna consulta o hablar más bien algunas cosas relacionadas con la tarea 1, que alguna gente tuvo algunos problemas más frecuentes. Entonces quisiera comentarlos un poco para apoyarlos por si alguien tuvo algún problema parecido o para que estemos informados. El primer problema frecuente que se dio es el de instalar librerías, por ejemplo, y no cargarlas. Hay que recordar que la instrucción de install packages, que está acá, que hemos visto la clase pasada, vamos a hacer un poquito más grande, de lo que se encarga es de descargar el paquete del CRAN, que es el repositorio de paquetes de R, y hacerlo accesible a la computadora. Eso se tiene que hacer habitualmente una vez cuando uno instala el R, pero en general, además de eso, cuando uno va a usar el paquete siempre tiene que cargarlo. Entonces, por favor, tener en cuenta que hay que usar siempre la librería, la función library y el nombre de la librería para cargar el paquete, ya sea el de facto miner o el RSDA que se va a usar más adelante, o cualquiera que sea el paquete, el de Rator, que ya lo hemos usado un poco. Tener en cuenta que cada vez que uno cierra el R hay que hacer esa instrucción, library y el nombre de la librería. Esto es para que el sistema de R tome la librería desde la computadora y la suba a la memoria y la haga accesible al programa que uno está haciendo, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver, por acá tenemos unas notitas en el chat. Sí, en efecto, algunos de los ejercicios, particularmente quizás el último, requería de leer un poquito por fuera, digamos, sí, y la idea es que, bueno, por más que uno conozca de un sistema, en este caso de R, siempre en la vida se va a enfrentar a situaciones desconocidas. La razón por la que se puso ese ejercicio así, tal vez, es para que se acostumbren a leer un poco la ayuda, a buscar un poco en internet, también sobre lo que se les está pidiendo. Por supuesto, no se espera que la mayoría de preguntas sean así. Siempre la gran parte de las preguntas va a ser de temas que se cubrieron en clase. Sin embargo, sí puede ser que de vez en cuando haya una que otra preguntilla que requiera un poquito más como de investigación, pues con el fin de alentarlos a buscar. En la medida de lo posible, vamos a tratar de, por supuesto, que las instrucciones sean claras. Cuando alguien considera que tiene dudas, nos pregunta y tratamos de responderle en el foro, ahí para que estemos claros todos. Sí, recordarles que, por favor, no escriban preguntas tal vez al correo personal, porque a veces lo que pasa es que unos preguntan lo mismo y entonces recibe un montón de correos con la misma pregunta y es más enriquecedor tal vez si lo ponemos en el foro para que así todos vemos la pregunta y la respuesta y así pues compartimos ahí el conocimiento. Sin embargo, por supuesto que si alguien tiene alguna cuestión ahí particular o personal, y por supuesto que puede escribir al correo y con mucho gusto le ayudamos. Ok. Otro de los problemas que vi también a la hora de hacer la tarea de alguna gente es las rutas. Tener en cuenta que a pesar de que estén en Windows, en R las rutas tienen que poner la barra inclinada hacia la derecha para separar cada uno de los folders y subfolders y no hacia la izquierda, que es lo usual en Windows. Sin embargo, repito, el R la usa la barra hacia la derecha. Eso ya es por una convención interna del sistema. Entonces mucha gente ponía la ruta tal cual sale en Windows y no le funcionaba. Entonces, por favor, estar ahí atentos con esa situación para de evitar esos enredillos ahí a la hora de cargar archivos o de definir rutas. Otra de las situaciones es siempre que yo voy a cargar un archivo, yo uso el comando de read table o read csv y algunos otros que vamos a ir viendo. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es entender bien qué es cada uno de esos parámetros. Siento que alguna gente tal vez no tuvo claridad, entonces voy a repasarlo rápidamente. Lo primero es el nombre del archivo, ese sí es más o menos evidente. Siempre hay que poner la extensión. En algunos casos puede funcionar sin la extensión, pero siempre es bueno mejor indicar el nombre completo con la extensión, es decir, con el .csv o .txt, lo que sea.
Ahora, para saber si yo pongo el encabezado en true o false, no es simplemente saber si yo quiero que traiga el encabezado o no. Eso naturalmente depende del archivo. Entonces, por ejemplo, uno viene al archivo y debe fijarse si el archivo que yo quiero abrir tiene encabezado o no. ¿Ok? Entonces uno se fija, en este caso, por ejemplo, se ve que ese archivo sí tiene encabezado aquí con los títulos, entonces sí, ahora sí, si yo quiero leer los encabezados, especifico el true o el false aquí en el header. Igual, para los nombres de las filas, tampoco es que uno lo elige de manera antojadiza, uno debe fijarse si hay alguna columna que sea llave, es decir, que sea única, que se puede usar como nombre de fila. ¿Qué pasa? Pasa que, por ejemplo, si yo digo que utilice como nombre de fila una columna, pero la columna tiene valores repetidos, no va a funcionar. Entonces el sistema le va a tirar ahí, por supuesto, una alerta diciendo que los hay valores duplicados. Igual, siempre, por favor, estén atentos del separador de columna a la hora de verificar esto y el separador de decimal. Insisto, esto dependerá del archivo que ustedes estén leyendo. Habrán archivos que vengan con separador decimal de punto, habrán otros que vendrán con separador decimal de coma. Idénticamente para el separador de columna, algunos tendrán coma, algunos tendrán punto y coma, otros tendrán barra vertical, tabulador, etc. Entonces, siempre hay que primero abrir el archivo, entender cómo está organizado el archivo para después saber cómo colocar estos parámetros acá a la hora de cargarlo. Ok, básicamente esas son como las dudas más fuertes que hubieron. Voy a dar inicio propiamente al material de la clase de hoy. En este momento estamos dando inicio a la clase número 2 del curso de programación en R. Hoy vamos a hablar acerca de gráficos en R. Como vamos a ir abordando poco a poco durante la clase, vamos a ver que hay distintas formas y distintos tipos de gráficos que se pueden realizar en R. Las dos grandes librerías más famosas de graficación en R son la graficación estándar y la graficación mediante ggplot. Vamos a hablar un poquito de ambas librerías, de ambas técnicas de graficación. ¿Okay? Vamos a iniciar por el comando plot. El comando plot es el más sencillo y lo que hace es realizar un gráfico estándar dentro de un eje coordenado 2-dimensional o bidimensional. Como por ejemplo este gráfico que mostramos acá. Vemos que es un gráfico. Ahorita vamos tal vez a explicar el código, pero voy a mostrar el gráfico primero. Vemos un gráfico que tiene un eje X, el eje horizontal, que en este caso varía en el rango de menos 1 a 1, de menos 1 a 5, y un eje Y que va vertical de 1 a 5. Y bueno, tenemos varios puntos graficados en este plano, en ese margen, en ese rango de valores. Acá, lo que se está haciendo es lo siguiente. Primero, hay que obtener los datos que yo voy a graficar. En este caso, los datos se están obteniendo de una distribución uniforme, aleatoria. ¿Ok? Están generándose 50 valores que siguen una distribución normal. Desde luego, esos valores podrían venir de un archivo, podrían venir de una base de datos, etc. En este momento lo que interesa es la graficación. Ya ustedes, por otro lado, conocen cómo cargar un archivo, entonces podríamos cargar valores de un archivo y graficarlos. ¿Ok? Acá estamos generando la otra variable que le llamamos y, y ya tengo dos grupos de valores. Recordemos que un punto en un plano cartesiano se compone, en 2-dimensional, se compone de dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, que determina qué tan a la izquierda o a la derecha, en el caso de la coordenada X, se encuentra el valor o el punto, y qué tan arriba o hacia abajo es el caso de la coordenada Y, ¿verdad? Esa es la interpretación. Entonces nos disponemos a hacer la graficación. Para este tipo de gráfico se utiliza el comando plot. Y yo debo indicar varias cosas. Primero debo indicar los valores en X y después los valores en Y. Eso es lo mínimo que tengo que indicar. Ahora, de manera electiva o opcional, como queramos llamarle,
puedo indicar algunos otros parámetros que permiten embellecer o dar ajustes al gráfico. Por ejemplo, estamos indicando acá un título principal y eso se expresa en este parámetro main, ¿ok? Que está acá, y se pone el título pues, que uno quiere que aparezca en la parte superior de la figura. Si yo quiero que salga un subtítulo o un título inferior, vean que aquí abajo apareció este, se hace con este parámetro sub, y similarmente las etiquetas de los eje X y eje Y, ¿ok? Que son básicamente estas que están acá. Por ejemplo, si yo estuviera graficando, no sé, precio contra durabilidad de un producto, entonces podría poner aquí el precio, la palabra precio, y aquí durabilidad del producto, o el precio y la velocidad con la que me llegó el producto, etcétera. En este parámetro XLIM y en este otro YLIM yo especifico el rango de graficación para el eje X y para el eje Y respectivamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el eje X oscile entre -1 y 5, pongo esta instrucción que dice que va de -1 hasta 5. Y vean que efectivamente la figura abajo en el eje X va de -1, que está acá, hasta 5. Y bueno, similarmente en el parámetro YLIM indico el límite o el rango de graficación en el eje Y. En este caso queremos que vaya de 1 hasta 5. Entonces lo indicamos aquí con esta instrucción. C de creación de vector, ¿verdad? 1,5, C del 1 al 5. Y acá aparece el rango desde el 1 hasta el 5. Y por último puedo indicar el color en el parámetro col, que se indicó el red, que es para el color rojo. R permite cualquier cantidad de colores, permite bastantes colores. Ahí en el aula ahorita vamos a ver, hay una tablita de colores que me va a ayudar para saber cómo nombrar a los colores que quiero poner. Son bastantes, hay una gran cantidad. Muy bien, cuando ejecuto entonces mi código, me aparece mi figura, que es básicamente esta que tenemos acá en pantalla. También yo puedo hacer la graficación indicando, vean que en el gráfico anterior yo envié las coordenadas de X y las coordenadas de Y en dos parámetros diferentes, primero las de X y luego las de Y. Acá lo que estoy mandando más bien es una matriz de dos columnas. Vean qué curioso, este comando cbind, que significa, viene de column bind, o sea, de combinación de columnas, lo que hace es unir X y Y en una matriz, son vectores individuales, en una sola matriz que sea de dos columnas, y se lo pasa a plot. Entonces vean que plot puede recibir el vector de los X, el vector de los Y separados, o bien una matriz de dos columnas, donde la primera columna se va a interpretar como el X y la segunda como el Y, que es este el caso. Vean que si yo no especifico el título, si yo no especifico el rango de graficación, si yo no especifico las leyendas, él lo va a tomar de manera predeterminada y va a encontrar la mejor escala para X, la mejor escala para Y, y no va a aparecer nada en los títulos, ni inferior ni superior, ni en las leyendas, salvo el nombre de la columna, que en este caso es variable X y variable Y. ¿Ok? Pero como ya vemos arriba, uno lo puede embellecer o darle más detalles si así lo desea. Por acá tenemos una consulta. Sí, claro que sí. Si hay forma de generar otros gráficos que no sean de dispersión. Sí, claro que sí. Ahorita vamos a ver cómo generar gráficos de líneas, de barras. Creo que vienen unos por ahí también. Vamos a ir viendo. Sí, claro que sí. Muy bien, continuando. Por acá tenemos otra tercera forma de graficar con la función plot, un gráfico de dispersión con la función plot. Y es utilizando lo que se conoce como una fórmula, ¿ok? Eso es esta indicación. Aquí lo que estoy diciendo es, quiero que me grafique Y definido en términos de X, ¿ok? Y quiero en color rojo. Y sale aquí la figura. Igual, yo puedo haber puesto en este gráfico que aparezca el título, que aparezca un subtítulo, que salga una etiqueta en el eje X o una en el eje Y, o el rango de graficación. Todo eso lo pude haber colocado ahí. Vean que la diferencia
La diferencia fuerte es justamente el hecho de cómo estoy expresando la entrada de los datos. Ahí lo estoy expresando como una fórmula, aquí lo estoy expresando como una matriz de dos columnas, la primera para los X, la segunda para los Y, y aquí los estoy expresando como columnas separadas. Entonces, la diferencia crucial entre estos dos tipos entre estos tres tipos de gráficos, justamente eso. Ok. Por acá tenemos también que puedo graficar en escala logarítmica. En escala logarítmica uno puede nada más simplemente indicar la transformación que le voy a hacer a la variable primero, en este caso una transformación logarítmica, y que va a graficarse en términos de X y realiza la figura. Todos estos gráficos son de dispersión. Ahorita vamos a ver los otros tipos. Por acá me están llegando algunas consultas, vamos a ver. Por acá pregunta que si se pueden realizar diagramas de tallo hoja. No tengo claro exactamente qué es eso. Tal vez si me explica César un poquito más para poder ver, ya le respondo. Voy a ir viendo los demás. Dice Jacqueline que en qué caso sería útil el uso de una fórmula. Básicamente es que dependiendo de cómo yo tenga mis datos, por ejemplo, puede ser que esos datos vengan siendo resultado de evaluar un modelo. En la evaluación y calibración de modelos, habitualmente uno expresa que algo se va a expresar en términos de otra cosa, por ejemplo, que va a ser una regresión para predecir una variable en términos de otra. Ahí es muy usual expresarlo como una fórmula. Cuando uno hace ese tipo de calibraciones, los datos pueden venir retornados como fórmula y puede ser que sea más fácil introducirlo así. En realidad solamente es otra forma de expresarlo, pero no hay un fin en sí de por qué hacerlo con la fórmula. Dependerá mucho del contexto en el que usted esté y de cómo tenga los datos o la información representada. Por acá nos pregunta Darwin que si los parámetros de título y subtítulo tienen algún orden o se los pueden ver en cualquier orden. Se pueden hacer de las dos formas, pero hay que tener un cuidado. Vamos a ver. Hay un orden predeterminado que uno puede seguir, entonces no tiene necesidad de indicar el nombre del parámetro. Si uno no quiere realizarlo en ese orden, uno puede también indicar el parámetro y así lo puede poner en la posición que quiera. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico con plot, ok, aquí me indica, por ejemplo, la ayuda cuáles son los parámetros que la función recibe. Si yo quiero mandar algún parámetro en otro orden que el orden predeterminado, simplemente tengo que poner el nombre del parámetro. Por ejemplo, tengo que poner el main o el xlab o el ylab o el xlim, ylim, etc. Si yo obedezco el orden predeterminado que ellos dan, entonces no es necesario poner el nombre del parámetro. Vean que hay diferencia entre el nombre del parámetro obviamente y el valor. Por ejemplo, aquí el nombre del parámetro es type. Como lo puse acá, entonces tengo que indicarlo explícitamente que el parámetro que sigue es el parámetro type igual a y el valor que le estoy dando. Vamos a ver por acá, nos están entrando otras consultas. Por acá dice qué significa exactamente que Y se grafica como función de X y cuál es la diferencia de graficar cada una de las variables por separado. Bueno, hay que tener en cuenta que para poder hacer un gráfico en dos dimensiones, cada valor necesita dos coordenadas, una coordenada horizontal y una vertical, porque si solo tuviera una coordenada, de los puntos de que hayan sobre una línea. Ahora, ¿qué significa graficar Y en función de X? Simplemente es que los valores de Y están determinados en cierta forma por las entradas de los valores de X, es decir, hay una dependencia entre ellos. Si uno no lo grafica así, si no grafica, digamos, invertido, simplemente estaría analizando una relación distinta, ¿ok? Ya eso es una cuestión de interpretación más que de lenguaje. Por acá nos preguntan, don Freddy, que si sería posible hacer un script en R como respuesta a la tarea para evitar armar un PDF de Word.
Por ahora es mejor que lo sigan haciendo en Word. En la próxima clase, si no me equivoco, vamos a ver cómo hacer documentos autorreproducibles. Y esos son unos documentos que se hacen de R y que del mismo R uno puede generar el PDF y puede generar el archivo ya sea de Word también o un HTML como estos que yo estoy presentando acá, que son bastante más bonitos y más accesibles. Pero por ahora, mejor pues, sigámoslo trabajando en PDF, que es lo que hemos venido haciendo. Ok. Muy bien. Si quiero que el gráfico no sea de puntos, sino sea una línea continua, entonces indico que el tipo sea L. Vean que este L viene de line. Arriba yo tenía en el type, tenía P de point, por eso salían solamente los puntos y no salían conectados. Aquí tengo una L de línea y entonces salen los puntos conectados y por supuesto como son puntos generados al azar, las líneas me van a quedar todas revueltas. Por acá indicamos de tipo B, esta B significa both, de ambos, sea ambos línea y punto y sale el gráfico de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera agregar al gráfico también una leyenda? Por ejemplo, si tengo varias líneas, no sé, de distintas variables que estoy graficando en una misma figura, pues sería útil pues, saber cómo identificar cada una de ellas. Entonces, para eso se puede crear una leyenda. Y eso se hace con el comando legend. Acá solamente se está haciendo para demostración. Obviamente en este gráfico solo hay 2 puntos, uno en cada extremo, en el extremo superior el 5,5 y otro en el 1,1. Pero veamos la leyenda, que es quizás lo más importante. Entonces, para poner la leyenda yo utilizo el comando legend, ¿ok? Que es para la leyenda. ¿Dónde quiero que se ubique la leyenda? En este caso en la coordenada 1, 4, es decir, 1 en X, 4 en Y. Esa es la coordenada de la esquina superior izquierda del cuadro de la leyenda. ¿Ok? Vean que es esta coordenada. 1 en X, 4 en Y. Indico este comando LTY, que significa line type, es decir, el tipo de línea, y aquí estoy indicando del 1 al 3. Eso quiere decir que el primer tipo va a ser este del cuadrado, el segundo este del circular y el tercero el triangular. ¿Ok? Eso ya está predeterminado en R, esos tipos. Uno puede entrar a la ayuda y ver qué significa el tipo 1 de línea y el tipo 2, 3, 4, etc. Hay bastantes tipos. Y no tiene por qué escoger los consecutivos. Aquí se hizo solamente para ilustrar. También indico el color de la leyenda. Entonces aquí pusimos igual rojo, azul y verde. Los colores solo los reconocen en inglés, como en la mayoría de lenguajes de programación. Sin embargo, también hay formas de indicarle al sistema que escoja los colores de manera automática. Si uno quiere que el R los escoja automáticos, pues uno puede ponerlos. O bien, indicarlos de manera explícita acá. Este otro parámetro que se viene acá, que es PCH, que significa Point Character, aquí indica exactamente la figura. Más bien, el LTY lo que indica es el tipo de línea, si la línea es sólida, si la línea es punteada o si es muy punteada o punteada separada, dependiendo del tipo. El PCH lo que indica es el Point Character, que es el cuadrado, el círculo y el triángulo. Creo que hace un instante lo dije mal, entonces por favor lo corrijo. El LTY es el line type y es el tipo de línea, que es en línea sólida, línea punteada o línea punteada más seguida. Hay otros tipos de línea también que se pueden ver por allá en ayuda. Y el PCH, que significa Point Character, que como les decía, en este caso se escogió el 15, el 16 y el 17, o sea, el rango de 15 y 17, que son estos del cuadrado, el círculo y el triángulo. Este valor que está acá, CEX, es un factor de escala. Es un factor de escala para la hora de realizar los textos y significa S2 que duplique el tamaño de estándar que R tiene asignado, es decir, un 200%, por llamarlo de alguna manera. Si yo quisiera que estas frases 1, 2, 3 salgan más pequeñas, o sea, la letra sea más pequeña, entonces en este parámetro indico un valor menor. O sea, yo puedo indicar un valor, no sé, si indico 0.5 es el 50% de tamaño de letra estándar del sistema de R en ese momento. Si indico un 2, entonces más bien es el doble, un 200% del tamaño, entonces sale más grande, dependiendo de cómo esté configurado. Ok. La idea
En R en general es ir haciendo los gráficos, empezando por elementos sencillos e irles agregando pues, más partes poco a poco, de manera que se vaya haciendo ajustes, por llamarlo de alguna manera, a gráfico, hasta que quede de la forma deseada. Entonces, por acá vemos este código. Vamos a ver. Esta primera instrucción, plot, lo que hace es graficar 10 puntos, ¿ok? En este rango de valores. En coordenada X del 1 al 10 y con coordenada Y del 1 al 10. Se le está indicando axis en false. Esto quiere decir básicamente que por ahora no dibuje el sistema de ejes, ¿ok? ¿Por qué se está haciendo eso? Porque a propósito, más abajo se va a hacer el sistema de ejes de forma manual. Eso es para ilustrar. En los anteriores no decíamos nada, entonces en respecto a los ejes, él reponía los ejes a conveniencia de los datos y a conveniencia de él. Acá lo que vamos a hacer, entre otras cosas, es poder especificar nosotros de forma manual cuáles son los ejes. Entonces hacemos el gráfico con los valores en X de 1 a 10, en 1 a 10 en Y, le decimos que no ponga los ejes y que no ponga nada en etiqueta de eje X y en etiqueta de eje Y, para que no aparezca el nombre de las etiquetas de los ejes todavía. Con la instrucción polygon se crea un polígono cuyos vértices fueron escogidos de manera aleatoria. Este polígono con esos valores de acá es justamente este que se ve aquí, ¿ok? El comando points, que es de puntos, me sirve para colocar puntos en coordenadas específicas. Y acá igual estamos generando unos puntos aleatorios, con coordenadas aleatorias, es decir, los estamos escalando hacia arriba un 50%, vea que dice 1.5, el factor de escala, es decir, van a ser un 50% más grande que los puntos estándar. Y el color lo estamos poniendo en rojo. ¿Ok? Por acá estamos haciendo otro grupo de puntos, también aleatorios, pero lo estamos marcando que el carácter más bien no sea el circulito, que es el estándar del punto, sino que sea el plus o el más. Esos son estos crucecitas en verde. Vean que aquí se está indicando el factor de escala, un 70% de más, es decir, 1.70, y el color en verde. Por acá se está indicando el comando lines para hacer una línea. Se dan los, ¿cómo se llama? Los puntos de la línea, los puntos por los que va a pasar la línea. Se indica el tipo de línea con el número 2, que es para que la línea sea discontinua, y el LWD, que significa line width o ancho de línea, es decir, si un 2, es decir, un 100% de incremento, o mejor dicho, una línea del doble del grosor respecto a la línea estándar que se dibujaría. Esa línea es esta línea negra un poquito más gruesa que se ve acá. Si yo quiero poner textos que no sean solamente etiquetas, sino textos adentro del gráfico, sí se pueden poner. Usamos este comando text. Indicamos las coordenadas donde quiero poner el texto y digo los textos de las etiquetas. En este caso la palabra 1, 2, 3, 4 y la palabra 5. Indico el tamaño. En este caso el factor de escala que se escogió fue un incremento del 70%, y vean que aquí se están indicando que los colores se pongan de manera automática. Esta función Rainbow, que es de arco iris en inglés, lo que hace es que él automáticamente genera 5 colores de una paleta interna que el sistema tiene. No tuve que escoger ahí, poner que fuera morado y en rojo y demás, sino que el sistema los elige solos. Este 5 es porque son 5 los colores que yo quiero que genere, dado que son 5 los puntos que estoy poniendo en el gráfico, ¿verdad? Naturalmente, si tuviera 50 puntos, pues aquí irían 50 y por aquí irían 50 y por aquí también irían 50 y etcétera. Por aquí también hay que hacer unos cambios. El comando align, que me sirve para hacer una línea de tendencia. En este caso se indicó que la línea va a ser horizontal con esta H, y que va a ser a la altura de y igual 5, entonces esa es esta que va acá, ¿ok? Y se está indicando que es el tipo de línea 4. Igual, en ayuda pueden ver lo que significa cada uno de los códigos de los tipos de línea, por si alguien quiere hacer algún tipo de línea muy particular
que esté ahí soportada por el sistema. El título, vean que la vez anterior lo habíamos puesto en el plot directamente. Aquí estamos poniendo el título separado con la función title y el texto que queremos que aparezca por título. Recuerden que habíamos dicho el plot que no pusiera los ejes con este axis en false. Aquí entonces estamos haciendo los ejes a mano. ¿Ok? Este axis 1 significa el primer eje, que es el eje horizontal, que es este que va acá. Y le estoy diciendo que las etiquetas van a ser la palabra 1, la palabra 3, 5, 7 y 9. Y que los va a colocar en las posiciones de la 1 a la 10 de 2 en 2. ¿Ok? Vean que yo tengo que decir varias cosas. ¿Cuál de los dos ejes es? Si es horizontal o vertical. 1 es horizontal, 2 es vertical. Los textos que van a salir en el eje y la posición en la que van a salir los textos. El segundo eje, o esta segunda instrucción, entonces lo que hace es poner el segundo eje. Y igualmente le decimos que las etiquetas van a ser los números del 1 al 10 en las casillas del 1 al 10. Y sale esto de acá. Por último, una leyenda en la coordenada 8,3. Vean que siempre es la coordenada de la esquina superior izquierda del cuadro de la leyenda. Entonces indicamos la posición de la leyenda, el tipo de línea de la leyenda, los colores que va a tener la leyenda y los textos. Por acá pues viene un resumen de los comandos que acabamos de indicar. Aquí resaltar que el comando align puede hacer una línea horizontal, que fue como lo usamos nosotros, o bien puede hacer una línea de la forma A más BX o MX más B, como quieran llamarle, depende de la convención que sigan. Y entonces la función recibe la intersección y la pendiente y él hace la línea automáticamente. Eso también es interesante. Por acá algunos comandos extra, el comando arrows para dibujar flechas y el comando segments, que también sirve para dibujar pues, fragmentos de recta o segmentos de recta. Muy bien, por acá teníamos alguna consulta. Que si hay manera de que la ayuda salga en español. No, que yo sepa no hay forma de que la ayuda salga en español. Habitualmente no conozco de hecho que salga en ningún otro idioma que no sea inglés. Entonces, lamentablemente, Miguel, la ayuda no sale en español. Ok. Por acá tenemos otro gráfico. Vamos a ver. En este gráfico generamos dos grupos de puntos aleatorios. Hacemos la definición estándar de los elementos gráficos básicos como el título. Vean ahí, por ejemplo, el main, el sub, el xlab, etc. Y nada más regálenme un instante que se me está colando un audio por aquí. Ok. Como les comentaba, generamos dos series de puntos aleatorios, dos series de valores aleatorios, para que combinados formen puntos. Usamos el comando plot, ponemos los valores, ponemos el título, el subtítulo, la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, el rango de graficación. Todo eso ya lo conocíamos. Hacemos una recta horizontal, ¿ok? En Y igual 2, de tipo 1 la recta, entonces la recta sólida, la línea sólida. Y hacemos otra, pero que sea más bien vertical, que sea tipo 2, que es punta A, que es esta que viene aquí hacia abajo, de arriba hacia abajo. Usamos el comando text para poner un texto. Indicamos la coordenada en la que quiero poner el texto. Y pues la frase que quiero que aparezca, que es esta que está acá, algo de texto.
También puedo usar mtext para poner textos especiales en algunas posiciones ya predeterminadas, como esta site igual 1, que es este que está acá. Vean que ese 1 es lo mismo en el sentido de los ejes, ¿verdad? En el eje 1, cuando poníamos arriba axis igual 1, que era el eje horizontal, y axis igual 2 para el eje vertical. O bien mtext, y le digo el lado, en este caso el 2, que es en el eje Y, le digo line igual a -3, y eso es que le haga un corrimiento de 3 coordenadas, o perdón, de 3 unidades. Por eso es que sale aquí adentro, si no saldría aquí afuera, como de un texto, pero aquí en este lado. Como le pusimos este -3, el texto se desplaza hacia adentro 3 unidades. Y el factor de escala de 2 para que se incremente al doble el tamaño de la letra. Ya habíamos hablado un poco de los tipos de punto. Vean, por ejemplo, acá hacemos un plot de XY con el tipo N. Tipo N quiere decir que no ponga nada, solo haría el sistema coordenado, pero no pondría ningún punto. Y manualmente vamos a poner los puntos con el comando points. Digo las posiciones, digo el tipo de punto, el point character, el carácter que se usa para el punto, en este caso el 3, que significa la cruz. Y el color, que está en rojo. ¿Ok? Voy a regresar un segundito para mostrar algo. Vean que aquí yo indiqué el point character con valor igual a 3. Si no me equivoco, más arriba lo habíamos expresado de otra forma. ¿Ok? Vean que aquí indicamos el point character con el más. Entonces se puede hacer tanto poniendo uno el símbolo como poniendo el valor asociado al símbolo para saber nuevamente que el 3 es el más y que el 2 es el punto y que el otro es el otro. Uno puede consultar en ayuda y ahí lo puede ir viendo. Si no, pues puede probar, no importa. Grafica varios tipos de puntos diferentes con el fin de ver cómo se comporta. Y le indicamos aquí que era en color rojo. Muy bien. Por acá, si hicieron algunas pruebas, ven, esos son algunos de los tipos de caracteres o de point character más comunes en R. Acá se muestran, ahí se fueron generando con distintos valores de identificación, pues para ir dando una idea de qué tanto se puede hacer, ¿verdad? En la herramienta, que es muy interesante. Entonces vemos acá que hay asterisco, hay un círculo con una cruz en el centro, hay caracteres rellenos, hay caracteres con contorno en otro color, especificando con estas coordenadas por acá. Ok. Ahora, en algunos escenarios, quizá uno quisiera graficar más de un sistema coordenado en la misma ventana, o lo que uno llamaría hacer múltiples gráficos en una ventana. Eso habitualmente es interesante o es útil cuando uno quiere comparar cosas entre los gráficos. Entonces, para ello, en R existe este comando que me permite definir a mí varios sistemas coordenados o varios gráficos en general en una misma ventana. Entonces, el comando par y digo mfrow e indico en cuántas columnas y en cuántas filas y en cuántas columnas quiero dividir la pantalla. Entonces, ese 2 lo que va a decir es que voy a hacer figuras y van a haber posibilidad de 2 figuras máximo hacia abajo y 2 figuras máximo hacia la derecha, para un total de 4 figuras. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una columna más aquí para ver otro par de figuras, entonces pondría más bien aquí par mfrow 2,3 para que aquí sea la posibilidad de una tercera columna con otro par de gráficos. Muy bien, se hacen los gráficos con plot, esto no lo vamos a ahondar mucho, ya sabemos, y se van colocando en la pantalla, ¿ok? Es importante ver el orden, digamos, en los que se van poniendo los gráficos en la pantalla. Se van poniendo por fila, ¿ok? Es decir, el primer gráfico que yo realice, que es va a ir en la coordenada de la izquierda
lo que sería la entrada 1, si lo vemos como una grid o como una matriz. El segundo gráfico que ponga se va a colocar en la casilla 1, 2, que sería este, y después en la 2, 1, y después en la 2, etc. Eso es porque a veces uno quiere, por ejemplo, si quisiera que este gráfico aparezca más bien abajo de este otro, pues habría que cambiar el orden aquí a la hora de hacer el plot. Ahora, es importante siempre que uno hace eso, al final volver a ejecutar esta instrucción para que la ventana quede configurada otra vez para hacer un solo gráfico por ventana, porque si no, aunque yo cierre la ventana de gráficos, va a preservar esa propiedad, y entonces tal vez ya más adelante en mi programación en R yo no quiero hacer los gráficos en cuadrícula de 2x2 y me van a seguir saliendo. Entonces, esta instrucción es muy importante que la tengan presente para restablecer la ventana al tipo de graficación de un gráfico por ventana. Acá se hace un ejemplo de un gráfico de barras con unos datos ya que están incluidos en R, se cargan los datos. Vamos a ver. Lo primero que uno hace, bueno, después de cargar los datos, es ver cuál es el comando, desde luego, que se utiliza para el gráfico de barras. En este caso, el comando es barplot. Uno le indica la matriz de datos a las que va a graficar. Le indica que si quieren que las barras salgan al lado una de otra, es para que estas queden apiladas así juntas, ¿ok? Le indicamos si quiero o no que aparezca leyenda, en este caso indicamos que sí, entonces aquí aparece la leyenda. Le indicamos el límite del eje Y, le indicamos una etiqueta y un título principal, y él nos realiza estas barras para poder comparar, qué sé yo, cómo está distribuida mi población, o poder ver en cuál, por ejemplo, en cuál lugar se dan más muertes, por ejemplo, rurales de hombres, pareciera ser que es bastante alto, urbanos de hombres, etcétera. Entonces ahí se ve, bueno, y la edad, ¿verdad? Que significa aquí el color, por supuesto. Muy bien. Entonces por ahí tenemos para hacer un gráfico de barras. También puedo hacer un gráfico de puntos con la instrucción .chart. Ponemos donde están los datos, el rango de graficación en eje X, si así lo quiero, de 0 a 75, y las etiquetas. Vean que todos esos parámetros se llaman igual en casi todos los tipos de gráficos, no son muy parecidos. Lo que cambia, por supuesto, es el aspecto del gráfico y algunas otras características pues ya más propias de la figura, pero en general los parámetros que se le pasan a todos estos gráficos son más o menos similares. También puedo hacer gráficos circulares, para eso utilizo la función pi, y básicamente le indico la distribución, digamos, por grupo, las etiquetas de cada grupo y los colores que quiero hacer, y así me realiza este gráfico. Aquí vemos que son las proporciones de cada uno de los grupos, están indicadas acá, la etiqueta y los colores, ¿ok? Y así que tenemos el gráfico circular. También podemos hacer un histograma con el comando hist. Le damos un conjunto de datos al comando hist. En este caso una variable x generada con instrucción normal, y le indicamos que en color azul, y hace el dibujo. Por supuesto que puede indicar ahí cualquier otro color, y le puede indicar el título, le puede indicar el nombre de los ejes, etcétera, similar a los gráficos anteriores. Se pueden hacer diagramas de cajas o boxplot, que se conocen. Hay varias formas, una de ellas con este comando, boxplot. En minúscula hay un boxplot con la B en mayúscula, que es un poquito diferente, pero bueno, el que estamos usando es que es en minúscula, y se indica que quiere graficarse, por ejemplo, la variable largo del sépalo, eso de los datos de iris, que son muy conocidos ya por ustedes. Entonces se quiere graficar el largo del sépalo analizando, dependiendo del tipo de especie, que es del tipo de flor. Si se acuerdan, hay un poquito los datos, ¿verdad? Los datos de iris. Entonces indico también el conjunto de datos del que voy a tomar la información,
Vean que esto es una fórmula, nuevamente, lo habíamos comentado hace unos instantes. Las etiquetas, si quiero, para el eje Y, para el eje X. Y el título, ¿ok? Y el color. Acá se nos muestra un gráfico de caja, como el que todos ustedes ya conocen y posiblemente han hecho en R, pero a través de las ventanas de Reitel y Factominer. Pero bueno, aquí lo estamos viendo a nivel de código, donde indica básicamente cada una de las especies y cómo se encuentran distribuidos los datos del largo del sépalo según la especie. Es importante, digamos, que en este curso, en este tipo de ejemplos o de ejercicios, yo no me voy a detener mucho en explicar más la interpretación y ese tipo de cosas, porque más bien aquí la idea es aprender a ver cómo crear este tipo de rutinas para generar estas graficaciones, no tanto así el análisis de los datos, que pues ya lo han hablado un poco en las otras dos asignaciones anteriores, o bien lo van a trabajar un poco más en la que sigue. Ok, por acá nos preguntan que qué significa este parámetro boxwex acá. Es un factor de escala en relación a cómo se va a dibujar cada una de las cajitas, digamos. O sea, si usted varía este valor, lo que va a hacer es que se hace más grande o más pequeño. De manera uniforme, ¿verdad? Porque el tamaño de la caja aquí indica la dispersión. Entonces, si coges una, no tiene sentido cogerla de manera individual, tienen que cambiarse todas. Pero bueno, el comando lo hace solo. Ok. Bueno, acá vemos algunos datos. Ok, por acá nos preguntan que si hay alguna diferencia en la graficación en R entre Windows y Mac o Linux. No hay mucha diferencia, sin embargo, más que nada en graficación muy complicada, muy compleja, los sistemas, librerías de R de manera interna utilizan algunas librerías del sistema operativo, como por ejemplo lo que es el OpenGL o el DirectX y demás, que varían de sistema a sistema. Entonces, lo que podría pasar es que tenga que instalar algunos componentes adicionales. Ahora, para efectos del curso, la mayoría o todos estos gráficos funcionan perfectamente en cualquiera de los dos o de los tres sistemas operativos que estamos mencionando, que es el de Microsoft Windows, en Macintosh o en Linux. Entonces, por eso no habría que preocuparse. Si ya tuviéramos tal vez un gráfico muy complicado, por ejemplo, que fuera como tal vez tridimensional y que quisiera rotarlo y en tiempo real y demás, algunas veces sí hay que cambiar algunas cosas. Muy bien, aquí tenemos los datos de Iris, se cargaron los datos de Iris, se mostró una vista preliminar con el comando head para ver los primeros datos y el comando tail para ver los últimos, y se va a calcular la correlación entre las distintas variables de ese conjunto de datos. Para ello se carga esta librería y se calcula la correlación quitando la columna 5, que es la de la especie, porque la columna 5 es textual, entonces no tiene sentido calcular la correlación con esa columna. Muy bien, y después usamos la función plotcore de este paquete para hacer este gráfico de correlación. Entonces vean qué bonito este gráfico está acá, donde se muestra qué tan correlacionadas se encuentran las variables. Entre más alargada quede la figura, más correlacionadas están las variables positivamente. Y si está alargado hacia el otro sentido, están correlacionadas de manera negativa. Por ejemplo, el largo del sépalo y el ancho del pétalo están muy correlacionadas acá. ¿Ok? Por acá nos hacen una pregunta. Sí, don Freddy, en efecto es lo mismo. Cuando la pregunta de don Freddy es que si aquí en vez de haber puesto menos 5, se podría haber puesto menos la letra C, que es la de concatenar, paréntesis 5. La respuesta es sí. Lo que pasa es que habitualmente uno no usa la concatenación con la función C, salvo que ocupe hacer varias de una sola vez. O sea, sí funciona,
pero tiene que indicar, voy a escribirlo en el foro, porque digo aquí en el chat, porque tal vez es un poco difícil de decir verbalmente. Eso es lo mismo que este otro. Ok. Usualmente uno indica con la C cuando tiene varios. Ahora, vean que en ambos casos yo puse la coma. Ok. Si no pone la coma, esta coma que está aquí, ahí sí estamos diciendo cosas diferentes. Entonces, ahí estar atentos con eso, porque sí, a veces genera un poquito de enredo. Básicamente, cuando yo no pongo aquí nada entre la coma y el paréntesis, estoy diciendo todas las filas y de las columnas que digo, excepto las 5. Ok, muy bien. Por acá vemos otra forma de graficar la correlación, que es con esta función de acá, corplot, que está en esta librería, que si no la tienen instalada, pues aquí está la instrucción para instalarla. Recuerden que si lo van a instalar por primera vez, es bueno que le pongan el dependencies true para que si la librería ocupa otros paquetes auxiliares, pues la librería LR automáticamente los jale y los instale. Acá simplemente el tamaño del círculo y el color indican la correlación, la potencia de la correlación entre las variables. Entre más azul, como se puede ver aquí, es más positiva la correlación, y entre más hacia el lado de rojo es el sentido contrario. Y por acá vemos otra forma de graficar la correlación, que es con esta función corplot. ¿Ok? Acá con esta función color run palette, lo que estoy haciendo es generando un grupo de colores para poderlos especificar en código hexadecimal. ¿Ok? Esto que está acá es el código hexadecimal de cada uno de los colores. Si voy a hacer una pausa aquí, vamos a ir al aula donde tenemos un material con los colores. Eso es porque como en todo sistema, como la cantidad de colores suele ser grande, es mejor especificarlo con código hexadecimal que con los nombres. Entonces acá vienen especificados los nombres, pero también venían unos en hexadecimal. Déjenme revisar dónde es que están. Ok, no es en este. Yo lo voy a buscar y después se los muestro. No lo tengo acá a mano, pensé que era este, pero bueno, uno puede indicarlos ya sea por nombre, por posición o en este caso por el valor hexadecimal de color. Ok, vamos a ver. Después estoy haciendo el gráfico, selecciono la matriz para el cálculo de la correlación, le digo el tipo de gráfico que quiero hacer, le pongo que sean en negro los textos, que esté rotado 45 grados las leyendas, etcétera, y se arma este gráfico. Por acá tengo unas consultas, dice, vamos a ver, se pueden variar los colores de esas matrices de correlación, por ejemplo, utilizar otra escala. Ok, sí, de hecho eso es lo que se está especificando acá, digamos, el rango de los colores. Entonces sí, nada más habría que buscar cuáles son los valores adecuados para los colores que usted quiere utilizar. Muy bien, por acá en el comando hist podemos hacer un histograma con la variable del largo del cépalo, por ejemplo. Si quiero ponerle color, entonces digo el parámetro col y indico el número de color, o bien podría indicar el nombre del color. Ven que ya las barras salen coloreadas ahí en verde, en este caso. También puedo graficar la función de densidad, entonces digo plot density, y la variable a la que le quiero calcular la densidad, entonces ahí viene la función de densidad. También hay otra forma de graficar, de hacer un gráfico circular, gráfico de pastel, en este caso usando el comando pi, indicando aquí lo que voy a graficar. Sí es importante que esté categorizado, entonces por eso está haciendo aquí el comando table, en este caso para que haga un conteo. Esto lo que hace, este conteo lo que hace es
tomar y hacer un recuento de la especie de tipo setosa, cuántos hay, de la especie tipo virginica, cuántos hay, de la tipo versicolor, cuántos hay. Por eso es que está este table aquí, para que le haga un conteo por categoría. Ok, el comando barplot, que ya hemos visto un poquito, aquí está haciendo un barplot color azul. El comando boxplot, aquí simplemente estamos indicando distintos colores. Vean que el sistema es inteligente. Si yo pongo solamente un color, él hace todos los boxplot, todas las cajitas del mismo color, pero si le indico varios colores, entonces más bien toma uno para cada caja, un color distinto. Este punto que está acá indica que es un valor atípico, ¿ok? Respecto a los datos que tengo. Entonces, en esta función es utilizada en algunas ocasiones para justamente analizar los datos atípicos. Acá estamos haciendo un gráfico de puntos. Entonces utilizamos el comando plot, indicamos las variables para X, los datos para la variable X, datos para la variable Y, la columna, el color, perdón, que lo califique de acuerdo a la especie, y el tipo de punto de acuerdo a la especie también. Acá noten este width. Este width se utiliza para definir cosas que se van a utilizar dentro del entorno en el que está. En este caso se utiliza para que se sepa de manera predeterminada que, por ejemplo, que esta variable largo del sépalo viene del conjunto de datos iris y que esta otra ancho del sépalo viene de esta variable iris. Si no, yo hubiera tenido que escribir aquí iris dólar largo del sépalo, iris dólar ancho del sépalo, etcétera. Y aquí iris dólar especies, y aquí alphanumeric dólar especies, alphanumeric de iris dólar especies, etcétera. Entonces es mejor decirlo con with y así ya no lo tengo que poner tantas veces. Ya él sabe que todo lo que yo diga de datos va a venir de iris. Y bueno, importante es que hace este gráfico de acá. Miren qué bonito, porque aunque especies es una variable textual, él identifica, y como ve que son textos distintos, le asigna un valor de tipo de figura, en este caso el círculo, el triángulo o la cruz, para cada una de las, en este caso, 3 especies que hay presentes, similarmente con el color. ¿Okay? Entonces, eso es un asunto muy, muy útil para hacer esos gráficos. El comando parse, que igual me permite ver cómo están distribuidos mis datos. Aquí me genera básicamente este gráfico de tipo de que se puede ver hasta cierto punto la correlación entre distintas variables. En el centro, pues desde luego sale vacío, pues no tiene sentido de ver la correlación de una variable con ella misma, que siempre va a ser 1. Si quiero ponerle colores, entonces hacemos el comando parse, indicamos los datos y ponemos este flag aquí, este parámetro que dice de BG, y ponemos que queremos en rojo, en verde y en azul. ¿Ok? Ya me salen así en color, que son más elegantes. Si quiero hacer un gráfico de dispersión en 3 dimensiones, puedo utilizar la función scatterplot 3D. Scatterplot 3D recibe en principio las 3 variables, ya que naturalmente ese gráfico es en 3 dimensiones, cada uno de los puntos se encuentra descrito por 3 coordenadas. Entonces está el largo del pétalo, perdón, el ancho del pétalo, el largo del pétalo, del sépalo y el ancho del sépalo. Para poder usar esta función, ocupamos cargar esta librería, la cual, desde luego, si no la tienen instalada, tienen que instalarla. ¿Ok? Muy bien. Por acá, lo que les comentaba hace un rato, de buscar datos atípicos mediante el boxplot. Yo les indicaba que existen varios tipos de boxplot, varias funciones de boxplot. Hay una que es boxplot con B minúscula y otra que es con B mayúscula, que viene en un paquete que se llama car. Tal vez si me ayudan, creo que hay alguien que tiene la cámara abierta
para que cierre la cámara para que no se nos vaya a trabar el ancho de banda, si es tan amable. Creo que es María Elena, me sale por aquí. Si nos puede ayudar, por favor. Ok, entonces la idea es medir o ver los atípicos. En este caso, los datos que se van a utilizar en este ejemplo son el de los datos del archivo de clientes. Cargamos los datos con esta función readCSV, que es muy similar a la readTable. Digo cuál es el archivo, el separador de columnas, el separador de decimales, si tiene o no encabezados y dónde están los nombres de las filas, si es que hay alguna columna que se vaya a utilizar como llave, ¿verdad? Guardo los datos aquí, cargo la librería de FactoMiner y cargo la librería CAR. Esta librería CAR me sirve a mí para poder utilizar el boxplot, pero que empieza con B mayúscula, que es un poquito distinto porque me marca los atípicos con el nombre. La función boxplot con la B minúscula marca los atípicos, pero solo pone el punto, no pone la etiqueta de quién es el atípico. Entonces, en ese caso, le cuesta mucho saber de cuál de los individuos se trata. Entonces, esa es la ventaja de usar esta función boxplot en mayúscula, y como les digo, está en este paquete. Entonces, igual tienen que instalarlo si no lo tienen, y después, cuando ya la tienen instalado, cargarlo. Y la forma de invocarlo es boxplot, la variable que quiero analizar, el conjunto de datos donde se encuentra la variable que quiero analizar, indico el color, ¿ok? Y él hace automáticamente ya la graficación. En esta variable, atípicos que yo asigné acá, quedan guardados quiénes son los atípicos. Ve que aquí me generó un texto que dice que Damaris, pero en este caso solamente Damaris. Por acá, en este otro ejemplo, el que sale como atípico es Arnoldo, y vean que si yo llamo la variable, me genera acá. Eso es también una ventaja para, si yo quiero usar los nombres de los atípicos para generar un reporte o un listado o otra cosa que no sea solamente el dibujo, ¿ok? Entonces es muy útil. Por acá tenemos una pregunta de Leslie que dice que qué función tiene el comando suppressMessages a la hora de cargar la librería. Sí, eso es una muy buena pregunta. Voy a regresarme para mostrarles por acá. A la hora de que se hace esta carga, esta función suppressMessages y suppressWarnings lo que hace es que cuando uno carga algunos de estos paquetes, habitualmente le retira alguna información estándar ahí de que está inicializando el paquete o que fue creado en tal fecha y demás. Con estas instrucciones lo que hace es que esa información no salga, porque algunas veces cuando uno está cargando varios paquetes sale mucha de esa información ahí y es un poco engorroso, entonces uno la puede ocultar de esta manera. Si no lo ponen, no importa, está bien, igual va a funcionar, pero como les decía, la funcionalidad o el uso es básicamente ese que les decía, ocultar esos mensajes que aparecen a la hora de que uno inicia a cargar los paquetes. Muy bien. Por acá tenemos otra forma de hacer un gráfico de correlaciones, pero esta vez manipulando un poco nosotros los tamaños de los textos. Vean qué interesante, aquí entre más correlacionados se encuentran las variables, más grande sale el tamaño del texto. Entonces, básicamente es con la función parse, que ya conocimos, pero indicándole una función, en este caso como parámetro, que el parámetro se llama upper panel y la función se llama panel core, que es esta función que se creó acá, que básicamente lo que está diciendo es que le cambie el tamaño al texto a 6 veces la correlación. Entonces, entre más grande es el valor de la correlación, más grande es el valor del texto. Para que salga, por ejemplo, este punto 87 más grande que este punto
menos 0.37, etcétera. O este menos 0.12 que sale pequeñito porque es una correlación bastante baja. Por acá nos pregunta don Arturo que qué función cumple el carácter de la virgulilla, que se llama la tilde de la ñ, antes de la variable para el box plot. Sí, eso es una buena pregunta. Me voy a regresar por acá. En realidad es parte de la fórmula. Si recuerdan, hace unos instantes hablé de las fórmulas. En este caso lo que quiere decir es básicamente que analice todos los datos del espacio, de la variable de espacios de parqueo para ver la distribución de la misma, ¿ok? Si recuerdan, por ejemplo, voy a ir un poco más arriba, donde poníamos una fórmula igual aquí con la antigüedad. Uno siempre pone la parte izquierda y la parte derecha de la fórmula, que en este caso, pues la parte izquierda no tiene mucho interés, por eso se omite. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, que indicamos que graficara las especies en relación con el largo del cépalo. Por eso aquí me salían 3 box plot porque son 3 especies, ¿verdad? Y lo que se analizó fue justamente cómo se distribuía el largo del cépalo para cada una de las especies. Ahora, en el de abajo, no interesa comparar varios de una sola vez, entonces quiero ver solamente la antigüedad, entonces por eso sale solamente una cajita, entonces no es necesario poner nada a la izquierda de la tilde esta o el virgulilla que llaman para hacer el box plot. Entonces, en resumen, digamos, ese símbolo lo que hace es separar en el box plot a quién grafico con respecto a quién, es una fórmula. Y como en este caso, en estos últimos dos ejemplos, no se tenía interés en graficar la variable respecto a nadie, sino solamente ver la distribución de ella misma, entonces se indicó, nos indica la parte izquierda de la fórmula. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra consulta antes de continuar. Ok, bueno, entonces vamos a... Excelente, don Arturo, con mucho gusto. Vamos a continuar por acá. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es graficar varias series de datos de manera simultánea. Entonces, primero, como siempre hemos comentado, definimos nuestro directorio de trabajo donde se encuentran mis datos. Para ello utilizo la función de setwd, que significa set working directory o seleccionar directorio de trabajo, y digo la ruta. Recordarles una vez más de que la barra es inclinada hacia la derecha para que entienda adecuadamente las rutas el R, si no, no los va a entender bien. La función readTable para cargar mis datos y digo el nombre del archivo y el de la descripción del archivo. ¿Okay? Para saber estos parámetros de acá, insisto, solamente abriendo el archivo y viendo si tiene encabezado o no tiene encabezado, si está separada las columnas por coma o por punto y coma o por barra o etcétera. Y bueno, la separación de los decimales, si está por punto, por coma y demás. Muy bien, ya cargamos esos datos. Como vemos, los datos tienen 3 columnas y tienen 12 variables, uno para cada mes del año, y una columna para distintos lugares: Tokio, Nueva York, London y Berlín. Son unos datos de lluvias, y lo que yo quiero es graficar varias series de datos de manera simultánea. Acá, básicamente lo que se va a llegar es hacer esta figura que está aquí abajo. Voy a mostrar la figura primero. Y lo que quiero es tener varias series de datos juntas y pues en distintos colores para poder diferenciar unas de otras, y como los datos representan lo mismo, pues tiene sentido de graficarlos en un mismo eje coordenado. Entonces primero hacemos un plot con la primera serie de datos, que es la de datos de la lluvia en Tokio. Vean que digo lluvia $Tokio. Lluvia es el data frame donde están guardados los datos y Tokio es la variable, entonces por eso se dice lluvia $Tokio. ¿Ok? Que es el nombre del contenedor, en este caso lluvia, y signo de dólar y el nombre de la columna que me interesa, en este caso Tokio. Indicamos type B o tipo B para que la línea sea tanto haya la parte sólida de la línea como el punto de conexión. Recuerden que la B significaba de both, ¿verdad? Era de both, o sea, ambos, que son la línea y el punto.
El ancho de la línea le decimos que es 2, es decir, el doble del grosor habitual. Le decimos que no ponga ninguna marca en el eje X porque nosotros vamos a hacer los ejes de manera, vamos a hacer los ejes a mano, aquí, para eso usamos esta función. El rango de graficación en Y, el color de la línea en negro, vean que es esta que está acá, efectivamente. La etiqueta del eje X, etiqueta del eje Y y el título principal. Ok, hasta ahí vamos bien, pero solo se ha dibujado en ese instante una línea, nada más, la de Tokio. Falta dibujar las otras y corregir el eje. Acá se decidió hacer un eje automático, hacerlo a mano, es decir, no hacerlo automático, y se indicó la función axis. Acá se está diciendo que el eje que quiere hacer es el eje 1, recordar que el eje 1 es el eje horizontal, o sea, el eje de las X, y el eje 2 es el eje vertical, el eje de las Y. ¿Ok? Y quiero decir que el eje tenga marcas que van desde el 1 hasta el largo de la cantidad de lugares distintos, perdón, de meses distintos que hay en la serie de datos de lluvia. Entonces aquí decimos raw names para que extraiga los nombres de las filas de lluvia y medimos cuántos nombres hay y generamos las marcas de 1 hasta la cantidad total de nombres. En este caso, los nombres son los nombres de los meses, entonces van a haber 12 valores, entonces voy a hacer marcas del 1 al 12. Y las etiquetas que va a mostrar son los nombres de las filas. Entonces es importante, este comando row names lo que hace es extraer los nombres de las filas de un data frame si es que el data frame tiene nombres en las filas, porque podría ser que no lo tenga, entonces no traiga nada o traiga vacío. ¿Ok? Eso me hace de acá. Muy bien. Ahora, con el comando line, yo voy a dibujar las otras tres series de datos, la de Berlín, Nueva York y London, en rojo, naranja y púrpura respectivamente, todas de tipo B, quiere decir que tengan línea y también tengan el punto de interconexión, y todas son de grosor 2, pues aquí están indicadas. Y por último, la leyenda, que es la que se muestra en la esquina superior derecha, que es esta que está acá. Entonces vea que ponemos aquí legend, la ubicación, top right, o sea, a la derecha arriba. Indicamos los valores de la leyenda. Entonces aquí están los nombres de cada una de las ciudades, porque cada serie representaba una ciudad, ¿verdad? Tokio, Berlín, Nueva York y London. El tipo de línea para la leyenda, que es el tipo de línea 1. El ancho de la línea en la leyenda. El tipo de figura para la leyenda. Los colores de los textos y las líneas para la leyenda. Si quiero que salgan todas en una sola fila o en solo una columna, en este caso 2 columnas, se sale así, como está aquí, una a la par de la otra. Bueno, los demás factores de, ¿cómo se llama? De despliegue, por ejemplo, ese BTY igual N significa que no salga el borde del label aquí, ¿ok? De la leyenda. El factor de escala se reduce a 80% y el color del texto y una traslación, un corrimiento, ¿ok? De 0.01. Eso es para que no quede muy al borde. Y bueno, con eso obtenemos este gráfico. Vean que este gráfico ya combina bastantes elementos de los que hemos ido viendo y podría combinar más. Un gráfico se puede sofisticar tanto como se requiera para generar un resultado pues bastante amigable, bastante atractivo. ¿Okay? Todo es de irlo haciendo con cuidado. Por acá nos pregunta don Miguel que si la leyenda siempre queda dentro del área gráfico. No, hay varias posiciones donde se puede poner la leyenda que no tiene que ser necesariamente dentro del gráfico. Inclusive uno la puede trasladar con coordenadas. Creo que en algunos de los ejemplos de arriba habíamos puesto la leyenda en una posición por coordenadas. Entonces la respuesta es sí, sí se puede poner afuera. Bueno, aquí viene también otro ejemplo. Veamos este caso. Se cargan los datos acá. Se grafica la serie de datos de Tokio. Esto es muy parecido. Se pone el eje de las X. Se grafican las otras tres series. Todo esto es igual. Y acá estamos indicando las coordenadas de la leyenda. Entonces la coordenada de la leyenda va a empezar en 1, 300, que es aquí. 1 en X, 300 en Y.
300 en Y. Y aquí le indicamos los demás características o escritores de la leyenda. Vea que aquí no pusimos el ncol igual 2, por eso sale en una sola fila. Él la acomoda ahí en tantas filas, perdón, en tantas columnas requiere la fila. ¿Ok? Acá un poco más de fórmulas. Por ejemplo, si yo quisiera graficar una función como esta, vamos a ver. El BTY, por acá nos preguntan qué era el BTY, es el border type, es el tipo de borde. Si yo quiero que la leyenda aparezca con un cuadrito, que a veces salen aquí, un recuadro, si le pone la N es que no, entonces salen solo la leyenda sin ese contorno, digamos, sin ese cuadro. Por ejemplo, voy a regresarme más arriba, había unas que sí tenían cuadro. Ve, este recuadro de acá, por ejemplo, sale automáticamente. Entonces, si uno le pone esa instrucción, evita que se forme ese borde, porque en algunos casos podría ser que no se quiera mostrar. Entonces, para poderlo personalizar. Muy bien. Entonces, aquí estamos generando una serie de valores del 1 al 100 y una función para llenar los valores de Y. Básicamente Y se va a llenar elevando al cubo cada valor de X y restándole 6 veces su cuadrado y sumándole 5 veces el valor más 10. O sea, esta fórmula que está aquí, X al cubo menos 6X cuadrado más 5X más 10. Vean que X no es un número escalar, o sea, no es una variable escalar, es un vector. ¿Ok? Pero igualmente R entiende ese tipo de operaciones y genera otro vector llamado Y, donde cada una de sus casillas o sus entradas, como quieran llamarle, se calcularon mediante esta fórmula. Ahora, detengo a plot y digo, quiero graficar Y descrito como función de X. ¿De qué tipo? De tipo L, es decir, line, en el sentido de que el gráfico no se va a mostrar los puntitos, sino que se va a mostrar la línea. Y digo que el título sea esta fórmula. Como es una fórmula matemática, para poder hacerlo y que salga bonita la fórmula con los cuadrados y todo el asunto, uno usa esta función que se llama expression, ¿ok? Y dentro de expression uno indica la fórmula matemática como tal. Y bueno, ya sale la figura que tenemos aquí en pantalla. También podemos hacer gráficos de barras múltiples en R. Ahí cargamos los datos, eso no lo vamos a explicar más. Aquí lo interesante es este bar plot. Le vamos a dar una matriz de datos y le decimos si quiero que las barras queden apiladas o juntas por grupo, de dónde voy a tomar la leyenda de los textos, de los nombres de las filas. Le doy los argumentos para la leyenda, si quiero que tenga borde o no, o si quiero que sea horizontal o no. Los colores, que los tome de la paleta de colores, que tome 5 colores, dado que son 5 barras. Si cada barra tiene borde o no, vean que le pusimos white para que la barra no le salga aquí la línea del contorno, pero uno podría dejarlo en negro para que se vean los bordes si así lo quiere. El rango de graficación en Y, el etiqueta del eje Y el título. Vean que tenemos entonces un gráfico ya bastante más vistoso, más agradable, con información en barras en varias categorías. Por acá, ok, lo que hemos visto hasta este momento son la forma de hacer graficación en R con lo que se llaman las librerías estándar, ok, las librerías base en R. Existen una librería muy popular que es más sofisticada, que tiene mayores prestaciones, que es la que se llama ggplot, y dentro de esa ggplot hay varias funciones, ahorita las vamos a ir mencionando, pero les cuento para ir adelantando. El qplot es una de ellas, que me permiten hacer otro tipo de graficación. Vamos a ver, los gráficos que yo voy a hacer son básicamente los mismos que se pueden hacer con la librería de graficación estándar, pero el aspecto o como lucen es bastante diferente
con esta librería ggplot. ¿Ok? Entonces veamos, por ejemplo, acá tenemos un gráfico común y corriente con la función de graficación de R básica. Aquí tenemos un plot, eso ya es conocido de nosotros. Y acá vamos a mostrar uno similar, pero usando ggplot. Entonces vean la librería, primero que nada se llama ggplot2. Tienen que descargarla naturalmente e instalarla. Y después de que la tengan instalada, tienen que recordarse cargarla. Si no la cargan, entonces va a pasar que aunque la hayan instalado, el programa no reconoce la librería y es como si no estuviera. Muy bien, para hacer los gráficos propiamente, vamos a usar esta función qplot. Esta función qplot, el Q viene de quick, o sea, de rápido, y es para hacer gráficos rápidos. Se indican, igual que en el plot corriente, el X y el Y, un título, un subtítulo, etiquetas de los ejes, rangos de graficación y color. Vean que este gráfico tiene un aspecto, al menos desde mi punto de vista, más elegante que un gráfico hecho con plot. ¿Okay? Por acá vamos a ir viendo otros comandos parecidos. Una de las ventajas o de las razones por las cuales en R se incluyó este paquete es, primero, porque permite hacer gráficos más bonitos, pero también porque permite manejar mayor cantidad de datos. Por acá vemos un ejemplo de un gráfico de dispersión con bastantes datos, utilizando el plot estándar de R versus utilizando el qplot de ggplot. Y vean qué interesante este gráfico que sigue, que le podemos poner colores. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos los datos que vamos a graficar. Estas son las columnas de los datos. Aquí viene la matriz de datos y el color, y él automáticamente los va pintando de diferentes colores. Vean que el parámetro aquí se llama color, no color. Eso no es un dedazo, es que realmente el parámetro se llama de esa forma. También, si yo quiero cambiar el símbolo de cada uno de los dibujos, tenemos este comando shape, que graficar. Y él nos pone diferentes símbolos para cada uno de los grupos de valores. Es muy bonito porque vean que dependiendo de qué tantos valores me queda más claro o más oscuro la tonalidad del punto. Eso se maneja con este valor alfa. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer este gráfico, digo qplot, digo las variables que quiero utilizar, digo el conjunto de datos y digo este parámetro alfa, que es un décimo, es decir, que tiene un 10% de transparencia, y por eso me permite ver esos valores de aquí más claros, que son menos fuertes, menos predominantes en el conjunto de datos, y estos de acá más oscuros, que son los que están más predominantes o presentes en mayor proporción dentro del grupo de datos. Vean que este gráfico es exactamente el mismo que este otro, ¿ok? Solamente que este no tiene el factor de transparencia y por eso se ven como más apiñados, aunque en realidad son iguales. Pero en este segundo me permite ver un poco más claro por el tema de que tiene la transparencia con ese parámetro. Yo puedo ponerlo más transparente todavía, entonces me va quedando que está acá, ven que ya aquí casi no se ven nada, solo estos de aquí son los más fuertes, y eso lo hice variando este parámetro de acá, que es el parámetro alfa. Bueno, si lo quiero todavía más claro, ahí lo cambiamos más. Por acá otro ejemplo, se cargan unos datos de este paquete que se llama mtcars, tiene 32 filas y 11 columnas. Ok, y acá, regálenme un instante que se me está metiendo aquí algún audio.
Alguien tiene el micrófono abierto, creo que si por favor nos ayuda. Ya, ok. Muy bien. Tenemos un conjunto de datos y estamos primero transformando algunas de sus variables a factor. Recuerden que las variables tipo factor tienen la ventaja de que están diseñadas para manejar variables categóricas, ¿ok? Entonces decimos el comando factor, los datos puros que quiero transformar, en este caso es estos que están acá, la variable year que está en la tabla en empty cars. Indico los niveles es lo que se conoce en estadística como las modalidades de la variable, y las etiquetas asociadas a cada uno de esos niveles, que es de 3 marchas, 4 marchas y 5 marchas, son datos de vehículos. Por acá, convierto a factor la variable de la tipo de transmisión del auto. Entonces digo que los niveles van a ser 0 y 1, es decir, dos modalidades nada más, 0 y 1, y que las etiquetas asociadas van a ser automático y manual, bueno, y así sucesivamente para el cilindraje. Una vez que tengo esas variables de tipo factor, ya me puedo disponer a hacer un gráfico de distribución. ¿Ok? Entonces veamos, a lo de comando qplot, que es el mismo que hemos venido utilizando, indicamos la variable que se quiere graficar, indicamos el conjunto de datos, y aquí con este parámetro que se llama John, que es de geometría, le decimos que lo que quiero es la densidad. ¿Ok? Indicamos con cuál variable se calcula la intensidad del relleno, entonces en este caso se va a agrupar por el número de marchas o year. Si queremos un factor de transparencia, entonces le indicamos acá y un título y los nombres de las etiquetas. Entonces, de esa forma se genera esta figura que está acá. Vean que, por ejemplo, aquí se puede ver que está transparente por ese punto 5 que se puso arriba en el alfa. ¿Ok? Y vemos cómo el sistema nos genera automáticamente gráfico de densidad, de la función de densidad. Por acá tenemos otro ejemplo de qplot, ¿ok? Donde podemos ver cada uno de los tipos de marcha de los vehículos con respecto al cilindraje, ¿ok? Y a la cantidad de millas por galón que puede caminar o moverse el auto. Si queremos hacer un boxplot, también se puede hacer. Hicimos qplot, indicamos los datos que van a participar en el boxplot, indicamos las columnas e indicamos los datos. El tipo de geometría lo indicamos como gráfico de caja o boxplot. Indicamos cuál es el criterio que se va a utilizar para el relleno y los títulos principales y las etiquetas del eje X y del eje Y. Y obtenemos este gráfico de caja. Uno puede ir personalizando los gráficos que va haciendo con ggplot, ¿ok? Y esa sí es una de las ventajas del paquete. Además de, como les decía, de poder manejar mayor cantidad de datos y que pues quedan más estilizados, de cierto punto de vista. Por acá tenemos que los gráficos se pueden ir creando mediante lo que se llaman capas, ¿ok? Entonces uno va haciendo cada una de las capas del gráfico y las va agregando con el signo de más para que él vaya colocando cada una de las capas una sobre la otra de manera que se vaya generando el gráfico deseado. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un qplot clásico, ese ya lo habíamos hecho, y lo guardamos acá en graph. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, si le queremos agregar el fondo blanco de la cuadrícula, le damos a graph, que es lo que ejecutó como resultado, retornó como resultado la variable qplot, la función qplot. Le agregamos tem bw, que significa tema de blanco y negro, que básicamente lo que hace es hacer que aparezcan esas líneas de la cuadrícula. Si adicionalmente yo le quisiera agregar otras cosas, entonces aquí vean que le vamos a agregar otro elemento más. Le vamos a agregar un título en el eje,
que ese título va a tener ciertas características de fuente. Por ejemplo, vean aquí lo que dice esto, el tipo de letra va a ser en negrita y en cursiva, va a ser en tamaño número 12 y en color marrón o café, brown. ¿Ok? Entonces sale esto que está acá. Y bueno, obviamente el otro eje también lo cambia para cambiarlo de manera uniforme. Con el ggplot, con el paquete ggplot también se pueden hacer gráficos de barras. Vemos aquí una data frame con unos datos, básicamente tiene dos columnas, perdón, el tipo y el precio. Y acá hacemos el gráfico de barras, decimos, vean que aquí estoy usando otra función que se llama ggplot, no estoy usando la qplot, que fue la que utilicé antes. Ambas están en el mismo paquete, en el ggplot 2, pero son distintas. Le decimos cuáles son los datos que quiero utilizar, digo quién va en el eje X, quién va en el eje Y, y digo que es un gráfico de barras. Entonces, para eso se indica este geonbar identity, ¿ok? Muy bien. Acá, lo que hacemos es ese mismo gráfico, pero con colores. Para ello se utiliza este comando fill, que es para rellenar, se le indica tipo. Vean qué interesante, porque tipo es de hecho un valor textual, es una variable textual, pero él automáticamente para cada uno de los textos de tipo determina un número y a ese número le busca un color para escoger cómo rellenar, de qué color rellenar cada una de las barras, ya sea si es tipo cena o tipo almuerzo, porque nos dicen que desde luego cena y almuerzo no son colores como tales en sí mismos. Por acá nos hacen una consulta que dice don Jonathan que cuándo se usa qplot y cuándo se utiliza ggplot. Eso dependerá del tipo de gráfico que uno quiera realizar. Sin embargo, habitualmente con el comando ggplot uno puede hacer más cosas. En realidad, el comando qplot es una manera resumida de acceder a cosas de ggplot. Entonces, como le decía, depende del tipo de gráfico que uno quiera realizar, puede ser que sea más fácil con qplot. Sin embargo, con ggplot es como el más fuerte, que permite hacer casi que todos los tipos de gráficos, pero es un poquito más complejo de utilizar. Acá lo que hacemos en es indicar el color del borde de la barra. Indicamos que es black, es negro, entonces pues sale este contorno en negro aquí alrededor de la barra. Vean que aquí estoy usando ggplot, o sea, la función ggplot. Acá se está quitando la leyenda del gráfico, lo que sale aquí al lado, porque es redundante en el sentido de que ya aquí se ve la categoría. Entonces, para eso, si quiero quitar la leyenda, se indica esta instrucción que dice guides fields equal false, ¿ok? Para que él no ponga la leyenda al lado. En este otro lo que se hace es especificar etiquetas de los ejes. Vean que hacemos ggplot, decimos los datos, lo que quiero graficar, y esto generaría un primer gráfico. Aquí añado una capa adicional y digo, bueno, pero lo que voy a graficar es un gráfico de geometría de barras. ¿Qué color va a ser el borde? Va a ser en negro. ¿El relleno en qué color va a ser? Indica un color en hexadecimal. ¿Ok? El grosor. ¿Ok? Y los demás parámetros. Indico que no quiero que aparezca la leyenda. ¿Ok? Digo que quiero en el eje X este texto y en el eje Y este otro y en el título este otro. Y así genero esta figura. Vean que aquí las barras son pues transparentes, un poquito transparentes. También puedo dibujar una línea.
Ok, para eso se pone al final este comando gonline. Vean que igual llamo ggplot, digo los datos, digo qué variables voy a utilizar, digo este valor de grupo y indico que la geometría es de línea. Vean que antes poníamos este bar para gráfico de barras. Ok, en este caso es gonline y sale esta línea. Y bueno, se le pueden ir dando más características y más detalle al gráfico. Todo eso dependerá de qué tanto tiempo y qué tan puntilloso sea uno a la hora de hacer las figuras, ¿verdad? Por ejemplo, acá para dibujar los extremos de la línea, para que no sea solo el segmento, usamos este geom point y vean que marca un punto de comienzo y un punto de final de cada una de las líneas. Y por acá puedo hacer una línea discontinua, por ejemplo, con este geom line, poniéndole line type. Esto es como el equivalente al LTY en el plot estándar. Decimos que line type es punteada, dotted en inglés, y que sea un poquito más grande, un 50% más grande de lo estándar, y que va a tener un punto en los extremos, pero el punto va a ser en rojo de tamaño 4 y la figura 21, que es el círculo, y el relleno va a ser en blanco, entonces que el círculo es con ese puntito blanco ahí. Como les digo, y ustedes pueden ver ahí cualquier cantidad de detalle que uno le puede ir dando a estos gráficos, pero naturalmente le va a ir requiriendo a uno más y más tiempo llegar a hacer un gráfico más elaborado. Por acá se tiene un data frame con 3 columnas y 4 variables y se utiliza para hacer un gráfico de barras. Aquí simplemente lo que hago es indicar las variables que van a participar en el juego, o sea, en la graficación, indicar que es un gráfico de barra. Es muy parecido a los que ya habíamos hecho. Acá, por ejemplo, la variación ahí es este position que dice position dodge para que las barras salgan en 2 grupos, ¿ok? Para el almuerzo o para la cena, según corresponda. Vean que aquí más bien salían apiladas las barras, ¿ok? Acá salen al lado. Regálenme un segundito nada más. Ok, muy bien. Por acá también igual puedo combinar todos los elementos que hemos visto. Por ejemplo, puedo poner que las barras estén a la par, pero que tengan el borde en negro. Y puedo que las barras estén a la par, tengan el borde en negro y tengan también un relleno. Entonces pongo los colores de relleno ahí. Por acá nos hacen una pregunta, dice, ¿la ayuda de referencia a los gráficos se puede acceder desde RStudio? Sí, en la ventana de RStudio, que es esta de acá, aquí uno pone, por ejemplo, el comando que quiere ver la ayuda. Por ejemplo, si quisiera ver la del, no sé, el de bar plot, pone el signo de pregunta, bar plot, sin los paréntesis. Oh, aquí se me fue un dedazo, perdón. Y él aquí muestra, por ejemplo, cómo se hace el bar plot, cuáles son los parámetros que recibe, cómo se comporta cada parámetro. A veces inclusive hasta trae unos ejemplos, ahora aquí vienen unos de cómo se hacen los gráficos. Muy bien. Con mucho gusto. Ok, entonces por acá tenemos este otro gráfico con otros colores. Podemos quitar la leyenda, que ya hemos visto cómo quitarla. Puedo indicar también transparencias para las barras, el tema de blanco y negro. Vean por aquí, uno puede irlo complicando más y más según requiera. Básicamente eso es lo de graficación que cubrimos para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de ver un poquito el enunciado de la tarea.
Ok, vamos a pasar para acá. Muy bien. La tarea número 2, esta que se muestra aquí en pantalla, está accesible en el sitio web del curso. Recordarles que es para la próxima semana, como habitualmente se dejan las tareas con una semana de tiempo. Hay que hacer algunos gráficos de algunas variables, hay que cargar algunos datos por acá. Vean que hay que hacer un gráfico con plot y otra vez el mismo, pero con qplot para ver la diferencia. Bueno, y otros que indican por acá. Algunos ejercicios más todavía de programación para que se terminen de soltar algunos ahí generando secuencias, como este que está acá, definiendo un vector, utilizando el comando set, también otra vez por acá, generar vectores a partir de extracción de casillas de otros vectores, como por ejemplo esto que se está indicando en estos de aquí. Cómo definir matrices, esto es un poco todavía como de la clase pasada, pero se pone en esa tarea para que repasen en esa parte y estén fuertes también en esto. Y aquí vienen ya los ejercicios más fuertes de graficación. Aquí viene generar estos gráficos y compararlos un poco. Por acá viene volver a crear estas figuras que están aquí, pero por medio de programación en R, para que salgan lo más parecidas posible. Tiene que salir casi que igual a esto, lo más similar posible. Este ejercicio 9 es de correr un código que está acá, este código, y explicar qué hace cada uno de estos bloques, cada una de esas líneas. Y bueno, la pregunta 10 es utilizar unos datos de este archivo que se encuentra en el aula virtual y hacer el gráfico utilizando la función plot. Son varias series de datos, son 4 series de datos, hacerlas en el mismo eje coordenado, en el mismo sistema coordenado, y hacer otra vez, pero con ggplot2. Aquí en este número 10 es con la graficación estándar de R, y aquí es con la de ggplot, que es las últimas que vimos. Y por acá, el último ejercicio, hacer unos gráficos con los datos de este archivo que a ustedes prefieran elegir. O sea, los gráficos a hacer son electivos, lo único es que tienen que ser distintos y que tienen que hacer con los datos de este archivo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Recordarles que tenemos a disposición de todos el foro, en el cual pueden escribir sus preguntas, y ahí con mucho gusto les vamos a atender, o bueno, los mismos compañeros también, algunos que tienen bastante experiencia, ahí nos ayudan dando sus aportes, sus ideas, y se les agradece muchísimo. Si no hay ninguna consulta adicional, entonces eso sería todo por hoy. Nada más recordarles que por favor envíen la tarea número 1, dado que la fecha de vencimiento es hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.